Bendecido momento presente, Kines Planetarios. Bienvenidos a este quinto episodio de las lecturas e interpretaciones de las ondas encantadas. En este video vamos a estar revisando la quinta onda encantada dentro de la progresión de los días del módulo armónico Solkin, que es la onda encantada del caminante del cielo, que como decía aparece como la quinta onda encantada dentro de la progresión de los días y aparece como la primera onda encantada dentro del proceso al que llamamos castillo, ¿cierto? Dentro del castillo blanco del cruzar o de la refinación, en donde aparece como primera onda encantada esta onda encantada del caminante del cielo. Bueno, esta onda encantada, como decía, inicia lo que es el castillo blanco, pero además se le conoce como la onda encantada de la profecía. ¿Por qué? Porque dentro de la progresión de estos 13 días que vamos a estar transitando, aparecen varios momentos históricos o personajes históricos que en el fondo le van a dar el carácter de profético a esta onda encantada. Por ejemplo, lo vamos a revisar antes de partir para después no desviarnos de la lectura e interpretación. Por ejemplo, el caminante del cielo magnético, que es el primer piso, es un kin que está relacionado con el kin de Quetzalcoatl, que fue el último gran profeta de la civilización maya, ¿cierto? Entonces acá tenemos al último profeta maya. Después tenemos acá al águila eléctrica, que el águila eléctrica fue el día en donde se hizo la convergencia armónica, perdón, el 16 de agosto de 1987, fue el primer día de la convergencia armónica, y también se le conoce como el kin de Nostradamus. Con el SEBA en Cronomancia 5, estuvimos revisando un poco las sincronías con Nostradamus, así que ahí también pueden tener información para poder revisarla. Después, el guerrero autoexistente, ¿cierto? Es el segundo día de la convergencia armónica, ¿cierto? El 17 de agosto de 1987. Y en estos 2 días es en donde ya se establece formalmente lo que es la nueva cuenta de los magos de la Tierra o la nueva cuenta de la ley del tiempo, ¿cierto? Parte el 26 de julio de 1987, pero ya en agosto, con este evento de la convergencia armónica, se acaba la profecía de los 13 cielos y los 9 infiernos y parte un nuevo ciclo, ¿cierto? Entonces, estos 2 días están codificados por esta información. Luego tenemos la Tierra entonada, que la Tierra entonada es uno de los 13 signos claros de la tumba de Pakal Botán. En esta onda encantada también hay 3 signos claros, ¿cierto? Este es el primero. Y los signos claros en general se les entiende como momento importante dentro de la historia o momentos claves para poder recordar parte de lo que es la historia cósmica, ¿cierto? Que es la profecía del Telectonón, que es de donde sale toda la información de Pakal Botán y cierto que está codificada por estos 13 signos claros. Después tenemos el espejo rítmico, que el espejo rítmico también es un signo claro de la tumba de Pakal Botán y representa la trascendencia de Pakal Botán. Es un signo en donde se nos dice que fue bajo esa frecuencia que Pakal Botán trasciende y nos deja la enseñanza, ¿cierto?, de la igualación a través del reflejo. Y Pakal Botán, como sabemos, es uno de los profetas también maya, el que viene antes de Quetzalcoatl. Entonces también tenemos acá otra conexión con el tema de la profecía, que es lo que le da el nombre a esta onda encantada del caminante del cielo, como de la profecía, y también le da el carácter del arquetipo galáctico del profeta al caminante del cielo. Luego tenemos el Sol galáctico, ¿cierto? Que está acá. El Sol galáctico es el kin de nacimiento de Pakal Botán. Entonces, en esta onda encantada tenemos el nacimiento como Sol galáctico y la trascendencia como espejo rítmico de Pakal Botán. Lo que también nos muestra la importancia de Pakal Botán dentro de la profecía del Telectonón y de las profecías en general. Sabemos que Pakal Botán es el testigo del tiempo, el que viene a recuperar toda la información de la cuarta dimensión y es el personaje que nosotros seguimos como la guía dentro de la transmisión de los mayas galácticos, ¿cierto? Pakal Botán. Para los que no conocen quién es Pakal Botán. Luego tenemos acá el sello del dragón solar, que si nosotros vemos los 13 Bactunes o el mapa de los 13 Bactunes, que es este que se ve acá arriba, en ese mapa que está ahí arriba, que sale en el factor maya, y que además lo pueden encontrar fácilmente, me lo pueden pedir, se los puedo dejar también como link. Si nosotros nos vamos a la posición ¿cómo se llama? Del dragón solar, aparece Abraham, ¿cierto? En la historia, lo que hacen los 13 Bactunes es codificar la historia a través del módulo armónico, a través de lo que se llaman los catunes, que son ciclos de 20 años, y ahí aparece la figura de Abraham. Entonces se conoce que el dragón solar es ¿cómo se llama? El kin o el kin relacionado a este personaje de Abraham, teniendo en cuenta que no sabemos cuándo Abraham nació, pero en base a este mapa aparece en esta posición. Así que también Abraham es, por así decirlo, uno de los primeros profetas, ¿cierto?
Y finalmente tenemos, espero que no se haya olvidado ninguno, pero tenemos la semilla cristal, que es el 1564, ¿cierto? Y 64 se le relaciona con los 64 codones del I Ching o los 64, perdón, los 64 hexagramas del I Ching, y el 64 es el código del ADN, ¿cierto? Estos 64 aminoácidos que en el fondo dan forma a la hélice del ADN. Entonces, en el fondo, lo que nos dice esta onda encantada, donde están todos los profetas, ¿cierto? La convergencia armónica. También sabemos que, se me olvidó decirlo, pero en el águila eléctrica también fue la bomba atómica de Nagasaki. Y también eso tiene mucho que ver con el libro del tiempo y la tecnosfera de José Argüelles, ahí sale explicado un poco eso. Pero en el 64, ¿cierto? El código del ADN, el código de los 64 hexagramas, ¿cierto? Las 64 más una armónica, ¿cierto? Un número importante, el 64. Es el séptimo orden binario, ¿cierto? Si nosotros tenemos 2, 4, 16, 32, 64, tenemos el séptimo orden binario, ¿cierto? Que es lo que da forma a lo que es nuestro ADN. Y por eso se le llama la onda encantada de la profecía. Así que si no lo sabían, aprendimos algo nuevo en esta introducción. ¿Les parece si comenzamos con esta lectura e interpretación? Así que vamos. Bueno, el primer piso de esta onda encantada siempre lo codifica el tono magnético, y en el tono magnético aparece el 1553 que se llama Caminante del Cielo Rojo, que tiene como afirmación: yo unifico con el fin de explorar, atrayendo la vigilancia, sello la salida del espacio con el tono magnético del propósito y me guía mi propio poder duplicado, como en todos los tonos que tienen un puntito como es el magnético, el rítmico y el espectral. Siempre lo guía su propio poder duplicado, y el propio poder duplicado es el poder del espacio. Entonces, esta onda encantada viene codificada, como sabemos, y siempre lo voy a repetir al principio. La onda encantada es una expansión, ¿cierto? Por lo tanto, y la onda encantada es la unidad de medida fractal de medida del tiempo, ¿cierto? Entonces, siempre el tono 1 con el tono 13 están unidos, ¿cierto? Y se expanden, ¿cierto? Y entonces acá tenemos un propósito y acá tenemos la trascendencia, y en el fondo la onda encantada se separa, ¿cierto? Y nosotros vamos a ir transitando por ese proceso en donde vamos a volver a unificar. Entonces, el tono magnético nos invita a unificar, ¿cierto? A atraer un propósito. ¿Cuál va a ser el propósito? La respuesta viene dada por el caminante del cielo, que nos dice: el propósito va a ser explorar el espacio, ¿cierto? Y estar atento a la vigilancia. Por lo tanto, vamos a tener que estar con nuestros ojos abiertos, vamos a tener que estar con nuestras antenitas de vinil, como decía el Chapulín Colorado, bien abiertas, para poder, cuando estemos explorando este espacio, que puede ser un espacio externo como un espacio interno, estemos atentos a lo que nos esté sucediendo en el contexto de la profecía también, ¿cierto? Eso también tiene mucha importancia, porque en el fondo este es una época de recordación o de memoria profética, como lo vimos al principio. El caminante del cielo está guiado por su mismo poder duplicado, ¿cierto? Por el espacio, por lo tanto nos da una doble importancia o un elevado al cuadrado de ese poder del espacio, y está apoyado por el enlazador de mundos, ¿cierto? Cuando nosotros exploramos no tenemos que tener miedo a la muerte, ¿cierto? Tenemos que generar oportunidades para explorar, pero también tenemos que estar en sintonía para poder generar esta igualación, esta oportunidad que nos permite crear puentes para seguir explorando. En el lado del desafío aparece la noche, ¿cierto? Magnética, que en el fondo nos da el poder de la abundancia. Cuando nosotros exploramos sin miedo, en el fondo lo que estamos buscando es abundancia tanto material como espiritual. Entonces la abundancia desafía al espacio, porque también pueden pensarlo de esta manera. Cuando nosotros viajamos necesitamos tener recursos para gastar, ¿cierto? Entonces la abundancia apoya al caminante del cielo para que nunca falte la abundancia necesaria en esa exploración. Y en el poder oculto aparece ¿cómo se llama? La estrella cósmica, que la estrella cósmica del quinto 108, ¿cierto? El último piso de la escala de Merlín, que después lo vamos a ver en su momento, pero ese es el código que está codificado acá abajo. En el fondo, cuando nosotros exploramos, en el fondo estamos buscando nuestro verdadero artista, ¿cierto? Nuestro poder, verdadero poder del embellecimiento, del arte, de todo lo que nosotros queremos ser. Cuando nosotros queremos expandirnos, que es lo que nos muestra el caminante del cielo como el número 13, ¿cierto? El caminante del cielo es el sello solar número 13, nos habla sobre la expansión, ¿cierto? Lo mismo que nos habla la onda encantada con el número 13, la expansión. Y cuando nos expandimos, ¿hacia dónde nos queremos expandir verdaderamente? Hacia el poder del artista. En la cuarta dimensión del tiempo tenemos acá la estructura de la cosmología pulsar de la onda encantada,
en donde tenemos en el piso 1 al caminante del cielo, en el piso 5, ¿cierto? A la tierra entonada que toma el control con el poder de la navegación. Luego vamos a accionar con la pulsación del dragón solar, ¿cierto? Que va a accionar lo que es el propósito. Y finalmente vamos a trascender ¿cómo se llama? Con la serpiente cósmica, ¿cierto? Este serpiente cósmica que en el fondo es una representación de alguna manera del poder de Quetzalcóatl como la serpiente emplumada, la serpiente que trasciende, la serpiente que vuela. Y con eso cerraríamos lo que es el proceso de la onda encantada de la profecía. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es mi propósito? ¿Cómo identificamos el propósito que nos da el tono magnético? Y la respuesta la da el caminante del cielo a través de la exploración, la vigilancia del espacio en este proceso de expansión al que llamamos onda encantada. Vamos al siguiente piso. En el piso lunar aparece el KIN 54, que se llama Mago Lunar Blanco, ¿cierto? Y que nos dice, yo polarizo con el fin de encantar, estabilizando la receptividad, sello la salida de la atemporalidad con el tono lunar del desafío y me guía el poder de la muerte. En el piso lunar siempre se nos va a preguntar cuáles son los obstáculos que nosotros tenemos que superar, ¿cierto? ¿Cuál es el desafío? Y la respuesta viene dada por el mago, ¿cierto? Con el poder de la temporalidad. Estamos expandiendo, ¿cierto? El propósito de expandirse. Pero para poder expandirnos y poder explorar el espacio, necesitamos estar posicionados en el momento presente, porque si no, vamos a estar explorando, pero nuestra mente va a estar en otro lugar. Por lo tanto, el desafío de este proceso va a ser cómo nosotros podemos eh, posicionar nuestra mente en el momento presente en base a la enseñanza que nosotros tuvimos, ¿cierto? En la segunda donde encantaba el castillo rojo, que fue la del mago, donde aprendimos este poder. Por lo tanto, el desafío aquí aparece para poder establecer esta conexión y recordar cómo encantar, cómo generar la receptividad y cómo activar el poder de la temporalidad para posicionarnos en el momento presente. Y el tono lunar nos invita a polarizar y a estabilizar. Siempre que nosotros vamos a estar transitando, tenemos que tener herramientas para posicionarnos en el momento presente porque de esa manera va a ser más fácil conectar con el aquí y el ahora y con lo que de verdad está sucediendo. En el oráculo de la quinta fuerza, el guía está guiado por el poder de la muerte, ¿cierto? El poder del enlazador de mundo. Entonces, en donde nos dice que la brújula de este día va a estar orientada por superar, por así decirlo, el miedo a la muerte y generar oportunidades para que nosotros nos podamos conectar con el momento presente. El enlazador de mundos, como decíamos anteriormente, tiene el poder de la muerte, la igualación y la oportunidad. Por lo tanto, este miedo a la muerte es lo que nos saca del momento presente. Y la siguiente onda encantada es efectivamente es la del enlazador de mundo en donde vamos a estar trabajando este proceso. Pero aquí ya el mago lunar nos está diciendo que estemos atentos a este enlazador lunar, que valga también, o sea, valga también la importancia de que es uno de los sellos de los signos claros de la tumba de Pacal Botán también, y que nos va a estar guiando en este día. Como apoyo tenemos a la serpiente lunar, ¿cierto? Y la serpiente lunar nos va a decir que tenemos que contar con toda, o nos va a entregar toda la fuerza vital, todo el instinto y toda nuestra capacidad de supervivencia para que este momento presente sea lo más puro y energético posible. La semilla lunar nos va a desafiar diciendo que tenemos que encontrar ese momento, esa conciencia, ese proceso de focalización para poder generar el florecimiento dentro de los procesos y los proyectos que estamos haciendo. El castillo blanco, que es donde estamos comenzando, nos va a llevar por 4 ondas encantadas, en donde vamos a estar refinando los proyectos que estuvimos haciendo. Entonces, en este proceso de refinación, vamos a estar echándole agua a nuestro proyecto para que así pueda florecer. Y esta semilla lunar nos va a recordar que siempre tenemos que regar el momento presente para que pueda florecer todos nuestros proyectos y todos nuestros procesos que estamos viviendo. En el poder oculto aparece el poder de la realización de la mano, porque como lo vimos en otra onda encantada, todo lo que hacemos con nuestras manos, consciente en el momento presente, es atemporal porque estamos haciendo cosas que están conectadas a nuestro cuerpo o que se conectan nuestro cuerpo con nuestra mente. Por lo tanto, las manos nos viene a dar nuestro poder de sanar, o sea, nuestra acción de sanar, ¿cierto? De conocer con la esencia de la curación, ¿cierto? Y el poder de la realización. Dentro de la cosmología pulsar de la onda encantada, ¿cómo se llama? El mago lunar aparece en el piso lunar, ¿cierto? En la cámara lunar de la primera dimensión de la vida y nos conecta con el espejo rítmico, ¿cierto? De la cámara rítmica
y el viento planetario en la cámara planetaria de la manifestación. Entonces, se iguala aquí con el espejo el desafío del mago y acá se manifiesta el desafío con el poder de la comunicación. Entonces, la comunicación y el sinfín van a estar conectadas con el momento presente. Vamos al siguiente piso. En la cámara eléctrica aparece el KIN 55, que se llama Águila Eléctrica Azul, y que nos dice: yo activo con el fin de crear, vinculando la mente, sello la salida de la visión, con el tono eléctrico del servicio me guía el poder de la autogeneración, que es el poder de la tormenta. Como decíamos, este KIN 55 es el KIN de Nostradamus y también el KIN del 16 de agosto de 1987, el primer día de la convergencia armónica. Es un KIN importante y nos invita a identificar el desafío, perdón, identificar el servicio y nos pregunta cómo podemos alcanzar la meta, esta meta de la expansión que nos propone el propósito. Y para eso, el tono eléctrico nos invita a activar y vincularnos con este servicio a través de lo que nos dice el sello solar del águila, que es: tenemos que ser creativos, ¿cierto? Tenemos que usar nuestro poder creativo con nuestra mente para poder obtener la visión, ¿cierto? Entonces, el servicio de la expansión tiene que saber o tiene relación con saber hacia dónde vamos, ¿cierto? Hacia dónde sentimos que vamos, para poder tener así una claridad sobre lo que se viene en el futuro. Todos tenemos un proyecto que estamos creando, ¿cierto? Y ese proyecto tiene una meta, tiene una visión. ¿Cómo podemos sintonizar con esa visión? ¿Cómo podemos ponernos al servicio de esa visión para poder expandirla hacia nuevos límites, hacia nuevas fronteras? Ese es el servicio o el desafío que nos va a estar planteando esta onda encantada, pero a través de este proceso de visualizar aquello que queremos crear con nuestra mente para poder concretarlo, ¿cierto? El guía de este día en el oráculo de la quinta fuerza va a ser la tormenta eléctrica, que nos va a entregar o nos va a dar toda la energía necesaria, ¿cierto? El poder de la autogeneración, ¿cierto? La acción de catalizar, esta esencia de la energía, que nos va a dar todo lo que necesitemos para poder volar alto, poder ver más lejos y poder ser más eficiente en nuestro proceso creativo, ¿cierto? Va a estar apoyado por el poder del florecimiento, que en el fondo es la semilla que nos va a dar focalización. Recuerden que el águila vuela alto para poder saber y buscar la tierra fértil para poder sembrar la semilla. Ahí tiene la relación de análogo. Y va a estar desafiado por su antípodo, que es la serpiente, que nos va a entregar la fuerza, ¿cierto? El instinto y la supervivencia, para que cuando estemos volando y no nos quedemos pegados en el aire, sino que también bajemos, recordando siempre que la serpiente es aquel animal que no tiene extremidades y que tiene sus órganos pegados sobre la tierra, está en contacto directo con la tierra, y el águila con sus alas vuela y tiene altura de mira. Entonces, este desafío de estar volando es para también bajar y poder estar conectado con la tierra. En el poder oculto aparece el poder de la muerte nuevamente, y este poder de la muerte nos viene a decir que cuando nosotros estamos volando estamos generando visión, estamos buscando la tierra fértil, ¿cierto? Como la semilla, estamos también buscando cómo bajar del aire y bajar la tierra, pero también estamos buscando cómo superar ese miedo a la muerte, ese sentimiento protector, familiar que la águila tiene, en donde siempre trata de tener sus cosas bien como organizadas en su nido y bien conectadas con su familia para no perderlos, ¿cierto? Entonces, en el fondo, este poder de la muerte nos viene a enseñar que el águila también tiene que estar trabajando su fuerza interior o su poder interior para poder entender lo que es la muerte y poder trascenderla, también pensando lo que decíamos anteriormente, que la próxima onda encantada es la onda encantada, el enlazador de mundo, y el enlazador de mundo apareció en estos tres pisos. En la cosmología pulsar de la onda encantada, ¿cierto? En la cámara eléctrica aparece el águila eléctrica, que nos viene a conectar con la segunda dimensión de los sentidos y con el servicio. Y en la cámara eléctrica se conecta con la cámara resonante, que aparece la tormenta, que es el guía, entonces más o menos lo mismo, ¿cierto? Y el poder de la abundancia. Nos dice que el servicio va a estar conectado con la sintonización de la energía y con la liberación de la abundancia. Si nosotros tenemos muy buena visión, se va a liberar a través de la abundancia, pero para eso no se va a dar solo, sino que vamos a requerir de toda la energía. Ahí está la conexión de la segunda dimensión de los sentidos, ¿cierto? Ahí se me corrió un poquito, esto lo vamos a arreglar. De la segunda dimensión de los sentidos, que en el fondo nos va a dar esta conexión eléctrica, resonante y espectral dentro de la onda encantada. Vamos al siguiente piso.
En el piso autoexistente aparece el 1556, que se llama Guerrero Autoexistente Amarillo, y que en su afirmación nos dice: yo defino con el fin de cuestionar, midiendo la intrepidez, sello la salida de la inteligencia con el tono autoexistente de la forma y me guía el poder de la libre voluntad, que es el poder del humano, del arquetipo galáctico del sabio, ¿cierto? Entonces, el piso 4 nos pide identificar la forma, ¿cierto? ¿Cuál es la forma de la acción? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y la respuesta viene dada por el sello solar del guerrero. Y nos dice, si nosotros queremos definir lo que tenemos que hacer y queremos medir aquello que queremos que hacer, queremos, por así decirlo, tener una forma de medición para establecer la forma de este proceso, tenemos que cuestionar con intrepidez. Intrepidez significa sin miedo y con inteligencia. Es decir, no va a ser fácil, no va a ser algo que va a salir por así solo, sino que tenemos que darle un tiempo de inteligencia y ir cuestionando lo que vamos haciendo. Porque en el proceso de exploración es muy fácil perderse. Es muy fácil perderse en la exploración interna tanto como en la externa. Y para eso tenemos que tener momentos de reflexión, tenemos que tener momentos de introspección y también tenemos que tener momentos de lucha, de pelear por lo que queremos, ¿cierto? El guía de este día está, como decía, guiado por el poder del humano autoexistente. El humano autoexistente nos va a entregar sabiduría para que este cuestionamiento sea lo más preciso posible y no nos perdamos en el camino, ¿cierto? Y también nos va a dar esta influencia que en el fondo, a través de la libertad, nos va a influir libremente para poder tomar decisiones o cuestionamientos con sabiduría. El apoyo de todo guerrero siempre viene dado por en la noche, ¿cierto? El guerrero busca, yace y cuestiona para poder generar abundancia. La abundancia le da al guerrero la tranquilidad para poder luchar libremente y el guerrero le da a la noche la protección y la seguridad para poder generar abundancia tanto material como espiritual. Acá nuevamente aparece el enlazador de mundo, es cuarta vez que aparece el enlazador de mundo en este proceso, ¿cierto? También un poco dándole el paso a la siguiente onda encantada, como decíamos. Y el miedo más grande del guerrero es la muerte, por lo tanto siempre el enlazador de mundos va a generar la oportunidad para que el guerrero tema y pueda así superar sus miedos que en el fondo nacen del miedo a la muerte. Y en el poder oculto aparece la serpiente, que en este caso es la serpiente planetaria, que nos viene a decir que todo guerrero en el fondo tiene este proceso de cambio de piel constante. Yo, como ustedes saben, soy guerrero y generalmente los guerreros tenemos cambio de piel constante porque en el fondo vamos cambiando de lucha constantemente y ese cambio de lucha nos da la energía necesaria para poder hacer esas luchas. Entonces, la serpiente nos va a entregar esa capacidad de supervivencia en este día para poder cuestionar con la mayor energía posible y así poder establecer los planes, los mapas, las estrategias para poder sobrevivir este proceso expansivo. Y como sabemos, en el piso autoexistente ya tenemos las cuatro pisos, ¿cierto? El propósito, el desafío, el servicio y la forma, que es el número cuatro, ¿cierto? Las cuatro direcciones cardinales, en donde ya establecemos cómo vamos a trabajar en esta onda encantada. Todos los demás pisos, bueno, y lo que viene después en la onda encantada del caminante es la cosmología pulsar, que es la tercera dimensión de la mente. O sea, terminamos estos cuatro procesos, llegamos al cuarto, y después ya todos estos pisos que quedan, en el fondo son conexiones con estos primeros cuatro, ¿cierto? La dimensión del tiempo, la dimensión de la vida, de los sentidos y de la mente. Y así estructuramos lo que es la onda encantada. En la cosmología pulsar, como dije recientemente, el piso autoexistente está conectado con el piso galáctico, que aquí tenemos al Kin de Pacal Botán, que nos da la integridad, ¿cierto? Iluminarnos para poder tener esa forma clara del cuestionamiento. Y después el piso cristal, que aquí aparece el 1564, la semilla cristal que vimos al principio, que nos va a dar las condiciones del florecimiento. Entonces, para cuestionar lo que tenemos que hacer o para poder hacer lo que tenemos que hacer con inteligencia y la libertad que está representada por el humano, tiene que haber un sol que nos ilumine el camino y nos dé la integridad y nos va a ayudar o cooperar a universalizar este sello solar de la semilla que nos va a dar conciencia, focalización y florecimiento. Entonces, con eso terminamos lo que es la primera parte de la onda encantada, la estructura, y pasamos ya ahora a complementar con los siguientes pisos. Vamos al siguiente. En la torre de control o torre entonada aparece el 1557 que se llama Tierra Entonada Roja, que nos dice: yo me empodero con el fin de evolucionar, comandando la sincronía, sello la matriz de la navegación con el tono entonado de la radiancia y me guía el poder de la fuerza vital, que es el poder de la serpiente. Entonces,
La tierra entonada aparece en la torre de control y nos invita a empoderarnos, ¿cierto? Nos invita a tomar el comando, a reunir todo lo necesario. ¿Para qué? Para poder conectar y cumplir con el propósito. Fíjense aquí en la onda encantada como la torre entonada está conectada, no se nota mucho por los colores, pero está conectada con el piso magnético. Entonces, tomamos el control para poder reunir los recursos necesarios para poder, tomamos el control y nos empoderamos para poder comandar con luz, con radiancia, con fuerza, esta consecución del propósito. Entonces, en la torre de control tomamos el control. ¿Y cómo tomamos el control? La respuesta viene dada por el sello solar de la Tierra, que nos dice que tenemos que ir navegando por esta exploración, ¿cierto? Que estamos haciendo con el caminante del cielo. Tenemos que estar atentos a las sincronías, porque las sincronías son una forma de comunicación con el universo, y de esta manera vamos a poder evolucionar, porque la pregunta es, el propósito es expandirnos, ¿cierto? El propósito es explorar el espacio. ¿Pero para qué? Para evolucionar. Aquí está la respuesta del para qué. ¿Para qué tenemos que reunir recursos? Para poder evolucionar, ¿cierto? Y como esto tiene que ver mucho con la onda encantada de la profecía, tiene que ver hacia la evolución de una mejor tierra, un mejor planeta, una mejor vida. En el oráculo La Quinta Fuerza, la Tierra entonada está guiada por la serpiente entonada que nos va a entregar toda esta fuerza necesaria y como sabemos y lo he dicho en toda la onda encantada, la conexión entonado cósmico, aquí la podemos ver, cómo se conecta, aquí aparece la serpiente también. Entonces la serpiente va a estar aquí como monitoreando y guiándonos este proceso de control, porque en el fondo lo que queremos es sobrevivir y tener esa fuerza vital para poder movernos. Necesitamos energía para poder movernos por el espacio, ¿cierto? Para poder transitar por el espacio. Así que va a estar acompañándonos como guía la serpiente. La tierra entonada está apoyada por el viento entonado, porque el viento le da el poder de la comunicación. ¿De qué sirve navegar? ¿De qué sirve encontrar la sincronía si no podemos comunicarla, si no podemos enseñar? La tierra navega para aprender, pero también necesita comentar ese aprendizaje, porque si no lo comenta, no evoluciona, ¿cierto? Y ahí está el viento apoyando con su poder de la comunicación. En el desafío está la mano entonada, que en el fondo nos va a entregar el poder de la realización. Y la realización nos dice que todo aquello que queremos evolucionar tenemos que hacerlo, ¿cierto? Las cosas no se dan por sí solos, no crecen por sí solas. A una planta hay que regarla para que crezca, ¿cierto? Un proyecto hay que ejecutarlo para que evolucione, ¿cierto? Aquí la mano nos va a entregar el poder ¿cómo se llama?, de la realización a través de su esencia, que es la curación, y a través de su conocimiento, que es la acción, para poder evolucionar en sincronía en esta navegación que nos está planteando la Tierra entonada. Y en el poder oculto aparece el poder del florecimiento. Nuevamente ha aparecido varias veces en este proceso, porque en el fondo buscamos la tierra fértil donde sembrar la semilla, ¿cierto? La tierra quiere evolucionar, quiere expandirse, ¿cierto? A través de este caminante, pero el caminante luego va a llegar a un punto en donde encuentre ese lugar, encuentre el lugar donde el proyecto va a surgir y va a evolucionar, que es la primera onda encantada del castillo amarillo, ¿cierto? Que es la onda encantada de la tierra, para que estemos atentos después cuando conectemos con esa información, para poder sembrar la semilla y florecer y madurar. Y bueno, y en la cosmología de la onda encantada, la cosmología pulsar de la onda encantada, entramos, ¿cierto?, nuevamente a la cuarta dimensión del tiempo, ¿cierto?, en el segundo proceso de la toma en control, y vamos ya a trascender hacia el siguiente, o sea, vamos a ir expandiéndonos hacia el dragón solar y luego hacia la serpiente cósmica. Vamos hacia el siguiente piso. Entonces, en el piso rítmico aparece el KIN 58, que se llama espejo rítmico blanco, que nos dice: yo organizo con el fin de reflejar, equilibrando el orden, sello la matriz del sinfín, con el tono rítmico de la igualdad me guía mi propio poder duplicado. Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. Aquí están los simbolitos que representan lo que es el portal de activación galáctica, que uno de estos puntitos verdes o grises que aparecen dentro del módulo armónico o Solkin, y que, como decía al principio, es el kin de trascendencia de Pacal Botán. También es el kin de la Carlita Casas Cordero, a quien mando un saludo cariñoso, que ella carga con este kin también, que nos invita a comandar la igualdad, ¿cierto? A ver cómo administrar el desafío. Si vemos acá en la cosmología pulsar, está conectada con el desafío del tono rítmico. Entonces, ¿cómo podemos administrar este proceso de atemporalidad o del no tiempo que nos da el mago lunar? Entonces nos dice, tenemos que organizarnos, ¿cierto? Tenemos que organizarnos para poder equilibrar esta igualdad a través del reflejo, a través de vernos a nosotros mismos, a través de cómo se llama, de ordenar todo lo que estamos haciendo. Venimos en un proceso expansivo del caminante del cielo. Y ahora, para poder comandar esta igualdad, tenemos que administrarlo.
¿cierto? Tenemos que administrar los recursos, tenemos que parar, tenemos que vernos, tenemos que ver qué está bien, qué está mal, para poder así seguir expandiéndonos. Y como todo tono que tiene un punto, ¿cierto? Como los decía, el tono magnético, el tono rítmico y el tono espectral, están guiados por su propio poder duplicado. Y lo que yo he entendido con el propio poder duplicado, que es el poder en este caso del sinfín, es darle doble importancia. Es decir, es como un momento de parar. Paremos un poco. Primero, piénsenlo de la siguiente manera. En el tono magnético, paremos. Démonos un propósito. En el tono rítmico, paremos. ¿Cómo podemos comandar el desafío? ¿Cierto? Y en el tono espectral, paremos. ¿Cómo podemos liberarnos de este propósito? ¿Cierto? ¿Cómo podemos liberarnos del servicio, la verdad? ¿Cómo podemos liberarnos del servicio? ¿Cierto? Entonces, siempre que hay un tono de un punto, es un momento como de pausa para poder establecer una conexión más profunda. El apoyo de este kin viene dado por lo que es el dragón rítmico, ¿cierto? Que el dragón rítmico nos va a entregar todo lo necesario, la nutrición, ¿cierto? Todo el ser, toda esta fuerza materna para protegernos y poder parar y poder generar un mejor reflejo de nosotros. Y va a estar desafiado por el artista, porque en el fondo lo que queremos ver, todos somos artistas natos, pero en el fondo el sistema nos ha convertido en trabajadores. Por lo tanto, tenemos que empezar a rescatar ese verdadero artista, hacia allá donde queremos expandirnos. Recuerden que la estrella es el oculto del caminante del cielo. Por lo tanto, aquí es hacia donde queremos ir, hacia la octava, ¿cierto? El número 8, ¿cómo se llama? La armónica, o sea, la armónica en la música, ¿cierto? La octava dentro de la música. Y el espejo tiene como poder oculto, ¿cierto? A la abundancia. Porque cuando nosotros estamos sincronizados, Isa, y nos reconocemos como artistas y sabemos que nuestro potencial artístico está evolucionando, en el fondo abrimos el canal de la abundancia. Piensen en los artistas más grandes del mundo. Tienen la abundancia material, por lo menos, solucionada. Después tienen falencias generalmente en la abundancia espiritual. Pero siempre se tienen una imagen, un reflejo de la abundancia y mucha gente quiere ser como ellos, principalmente como por la abundancia. Y ahí es donde está el poder oculto del espejo. Aquí ya volvemos entonces a la primera dimensión de la vida en la cosmología pulsar de la onda encantada. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es cómo comandamos la igualdad, ¿cierto? Cómo podemos administrar este poder del desafío que viene dado por la temporalidad para luego manifestarlo a través de la comunicación, ¿cierto? Aquí está la conexión de primera dimensión de la vida, ¿cierto? En donde conectamos la cámara lunar con la cámara rítmica y la cámara planetaria. Sigamos entonces con el siguiente piso. En el piso resonante aparece el Kin 59, que se llama Tormenta Resonante Azul, que nos dice, yo canalizo con el fin de catalizar, inspirando la energía, sello la matriz de la autogeneración, con el tono resonante de la sintonización y me guía el poder de la magia, que es el poder del mono, ¿cierto? Entonces, aquí llegamos al piso a la mitad, ¿cierto? El 4 es a 7 como el 7 es a 3. El 7 es la mitad de la onda encantada que del fondo nos pide sintonizarnos, es la mitad del camino. ¿Sintonizarnos con qué? Sintonizarnos con el servicio de la acción. Es decir, ya estamos, este servicio que vimos en la onda encantada a través del KIN 55 del águila eléctrica, ahora ya ¿cómo se llama? La tormenta nos invita a accionar. Sintonizamos con la acción de este servicio. Tenemos que hacer algo. Y para eso, la tormenta, o cómo nos sintonizamos, nos dice que a través de la energía que deberemos catalizar para poder autogenerarla, es decir, que se renueve. La energía representa la renovación de la energía. También como arquetipo galáctico es el cambiador de mundos, por lo tanto se requiere de energía para cambiar el mundo. Y si nosotros queremos expandirnos, el mundo se traduce en nosotros mismos, el cambiador de nosotros mismos, el cambiador de nuestro ser, el cambiador de nuestra vida, ¿cierto? La energía de la tormenta viene a cambiarnos la vida, ¿cierto? Viene a cambiar el mundo. Tenemos que utilizarla para poder sintonizarnos. Uno de los personajes que tiene esta energía es Mohamed Ali, que también hay en el capítulo de Cromancia 5 está, así que también pueden revisar cómo Mohamed Ali utilizó esta energía de la tormenta resonante para poder catalizar su energía y convertirse en el personaje que todos conocemos, ¿cierto? La tormenta resonante está guiada por el mono resonante. El mono resonante representa la magia, la ilusión, ¿cierto? Y ya este poder del juego del niño interior nos invita a recordar que todo proceso expansivo, en el fondo, todo lo que queremos ser, en el fondo viene codificado por nuestro niño interior. Cuando jugar era todo lo que nos importaba, ¿cierto? Ahí está el secreto. Tenemos que tratar de conectar con nuestro niño interior y de esta manera poder sintonizarnos a esta energía para poder catalizarla y poder renovarla constantemente.
El apoyo de la tormenta viene dado por el poder de la iluminación, porque después de la tormenta sale el sol, ¿cierto? Y cuando no hay sol hay tormenta. Ese es el poder de analogía que existe entre la tormenta y el sol, en donde sabemos que la luz siempre está, es algo que está constantemente, es la energía fundamental, ¿cierto? Por eso viene codificado el sol con la vida, ¿cierto? Viene con la iluminación, con el fuego universal, ¿cierto? El fuego que nunca, la llama que nunca se apaga. Y la tormenta viene siempre como representada por unas nubes, ¿cierto? Yo siempre que veo esto veo como unas nubes de lluvia, este simbolito dentro del sello, que en el fondo tapan la luz del sol. Pero es que no es que la tape, es que la opaca un poco para poder generar cambios. Entonces el sol ilumina para poder generar cambios, ¿cierto? Y aquí está en el desafío el poder del agua universal, que tiene como acción la purificación la luna, que la luna nos entrega el agua. Cuando nosotros pensamos en la tormenta, es el agua ¿cómo se llama? En una forma distinta, ¿cierto? Una forma tormentosa, como lluvia, como huracán, ¿cierto? Como movimiento. Entonces, nos desafía a que esa tormenta sea calma y que no solo sea un cambio por destrucción, sino que sea un cambio en pos de la purificación, ¿cierto? Este cambio que estamos buscando con esta expansión del caminante del cielo tiene que también llevarnos a cambiar, pero a cambiar y purificarnos a través del agua. Finalmente, en el poder oculto aparece el poder de la comunicación, que es el poder del viento, porque viento y agua, aquí tenemos la conexión, es igual tormenta. Y después del viento y el agua, que aparece la tormenta, sale el sol. Ahí está la conexión de la tormenta, ¿cierto? Y en el piso resonante, lo que nos dice es que toda tormenta tiene que ver con un conocimiento nuevo, y ese conocimiento tenemos que buscarlo en nuestro interior para poder comunicarlo desde el alma, ¿cierto? El viento trae el poder del espíritu, y el espíritu es aquello que nosotros de verdad queremos. Y en el momento en que estamos transitando y explorando el espacio, necesitamos esta conexión que en esta onda encantada aparece en el tono 7, por lo tanto es el tono de la sintonización, para sintonizarnos internamente, para poder continuar con el siguiente proceso expansivo. Y aquí, bueno, me faltó hablar sobre la onda encantada, la cosmología pulsar de la onda encantada. Entonces, el tono resonante conecta con el tono eléctrico, que es el servicio, y también con el tono espectral de la liberación. Entonces, el tono resonante, ¿cómo se llama? Armoniza o sintoniza con el servicio, y el tono espectral nos libera, ¿cierto? Del servicio. Nos libera del servicio y nos entrega toda la abundancia que nosotros estamos buscando para que esta expansión sea completa. Sigamos hacia el siguiente piso. En el siguiente piso, en la cámara galáctica, la verdad, aparece el Kin 60, el Sol galáctico amarillo, que como comenté al principio es el Kin de Pakal Botán, ¿cierto? El Kin de nacimiento de Pakal Botán. Pakal Botán en la cuenta maya tradicional es Sol galáctico. Y nos viene a entregar, a comandar la integridad, ¿cierto? Entonces, nos dice, yo armonizo con el fin de iluminar, modelando la vida, sello la matriz del fuego universal, con el tono galáctico de la integridad y me guía el poder del florecimiento, ¿cierto? El poder de la semilla. Entonces, en la cámara galáctica aparece la armonización. ¿Cómo podemos modelar esta acción para que para que la acción alcance la forma? Es decir, estamos conectando el tono 8 con el tono 4, que es la forma. Entonces, ¿cómo podemos accionar de tal manera para que esta forma sea real? O sea, esta inteligencia que estuvimos buscando, este poder del cuestionamiento, necesita de iluminación. Y este sol nos dice que a través del fuego universal, de la iluminación de la vida, nos va a iluminar el camino para que nuestros cuestionamientos y nuestras preguntas sean respondidas lo más luminosamente posible. De esta manera vamos a activar o vamos a conectar la acción con la forma a través de la integridad, y eso va a generar la armonía necesaria para poder modelar el proceso que nosotros estamos haciendo con este proceso expansivo de la onda encantada del caminante del cielo. Y ya que me adelanté a la parte de la onda encantada, en el tono galáctico se conecta con la forma y después se conecta, como veíamos en el guerrero, con el tono cristal. ¿Cómo vamos a cooperar con los demás? Este cuestionamiento que fue iluminado para así poder tener esta tercera dimensión de la mente, que está relacionada con la forma, que es el que tenemos que hacer. En el oráculo de la quinta fuerza, como veíamos, el sol galáctico está guiado por la semilla galáctica, y la semilla galáctica nos va a entregar el poder del florecimiento, que nos dice que en la medida que nosotros iluminemos con integridad, ¿cierto? Este proceso expansivo que estamos viviendo,
que tiene que ver con la forma en el, ¿cómo se llama? En el tono 4 con el guerrero autoexistente y el cuestionamiento de la inteligencia, vamos a necesitar de todo lo necesario, de la conciencia, de la focalización, de la atención, ¿cierto? Del momento presente para poder iluminar correctamente o para que el sol ilumine correctamente el florecimiento que está haciendo. Es decir, vamos a tener que, como por así decirlo, establecer una línea media para que el florecimiento le llegue la luz o a la planta le llegue la luz, para que de esa manera el sol pueda iluminar y pueda entregar todas sus vitaminas, toda su energía a este proyecto que estamos expandiendo, ¿cierto? Y en el fondo estamos buscando, recordando, volviendo al tema del proyecto, recordando que tenemos un proyecto que en el Castillo Rojo quedó iniciado y ahora lo estamos refinando, entonces el proyecto ya está, tenemos que ahora pulirlo, ¿cierto? Y en este proceso de la onda encantada del Caminante del Cielo estamos iniciando ese pulido, ¿cierto? A través de la expansión y de probar nuevas cosas. El sol, como decía anteriormente, en el tono, en el piso de la tormenta, está apoyado por la tormenta, ¿cierto? Por la energía y la iluminación, eso ya lo expliqué recién, y está desafiado por el perro, ¿cierto? El poder del corazón. Porque en el fondo el poder del corazón es lo que ilumina la vida. El poder del fuego universal, en el fondo lo que nos va a entregar es el poder del corazón. Nos invita a iluminar con amor, nos invita a amar con lealtad, nos invita a iluminar con todo lo que en verdad vale. Cuando nosotros amamos nos sentimos iluminados, ¿cierto? Entonces el desafío es a iluminar todo aquello que amamos con el corazón. Y como poder oculto aparece el poder del nacimiento, ¿cierto? Que es el poder del dragón, que en el fondo nos va a entregar todo lo necesario, la nutrición. Siempre el dragón es la vasija, es donde está todo lo necesario. El seno materno, ¿cierto? La madre que te cuida, que en el fondo el sol lo que está haciendo es iluminarnos la vida. Y el dragón es el ser, por lo tanto el ser y la vida están unidos a través de este proceso de oculto, el 20 con el 1, el 21, lo que después se llama el arquetipo galáctico del Hunapku 21, ¿cierto? El 20 más el 1. Continuemos entonces con el siguiente piso. Me equivoqué, hacia otro lado. En la torre solar, que se llama, que es el noveno piso, aparece el 1561, que es el dragón solar rojo, que nos dice: yo pulso con el fin de nutrir, realizando el ser, sello la entrada del nacimiento, con el tono solar de la intención, ¿cierto? Me guía el poder de la navegación, que es el poder de la tierra, ¿cierto? Como decíamos, el dragón solar en el mapa de los 13 Bactún está codificado como Abraham, ese profeta que todos conocemos a través de la Biblia, y que en el fondo nos viene a formalizar la acción, ¿cierto? Es donde la acción se pone en movimiento, el propósito se pone en movimiento, ¿cierto? Es decir, aquí vamos a revisar primero lo que es la onda encantada en la cosmología pulsar, donde estamos en el piso solar, que conecta acá con el propósito, conecta aquí con el comando y después conecta aquí con la trascendencia. Entonces nos dice cómo podemos poner la acción en movimiento. Por eso es la torre, la torre solar es la torre de la pulsación. Aquí nos dice que tenemos que pulsar, tenemos que realizar con intención, es decir, tenemos que llevar la acción hacia el siguiente nivel. Y para eso tenemos que nutrirlo. Por eso la respuesta viene dada por el sello solar del dragón. Tenemos que nutrirlo, tenemos que nutrir ese ser, tenemos que contar con todos los recursos necesarios para que esto pueda evolucionar. Y si vemos el oráculo de la quinta fuerza, está guiado por el poder de la navegación, que es el piso entonado dentro de esta onda encantada. Siempre va a pasar lo mismo. La torre entonada va a tener como guía lo que aparece ¿cómo se llama? En el pórtico cósmico, y siempre en la torre solar va a aparecer como guía el que aparece en la torre entonada. Ahí hay una conexión, ¿cierto? Por eso se llama la cuarta dimensión del tiempo. Y en esta cuarta dimensión, esta conexión nos dice que para poder nutrir el ser, ¿cierto? Que estamos gestando a través de la acción cuando la ponemos en movimiento, tenemos que navegar tranquilamente, tenemos que conectar hacia dónde vamos navegando, cuál es nuestra visión, el servicio, cuál es el propósito y cómo podemos conectarnos en esta cuarta dimensión para que nuestra acción sea lo más efectiva posible, para que nuestra pulsación sea lo más efectiva posible. Y ahí la Tierra aparece con este poder de la sincronía, esperar el momento y las señales del universo para poder accionar correctamente. El dragón tiene como apoyo al poder del sinfín, que es el poder del espejo, y el espejo nos invita a reflejar, nos invita a mirarnos. Yo siempre digo que los dragones, piensen en un dragón que es como grande, como con alas, que tira fuego por la boca, pero cuando se mira al espejo se calma.
porque entiende que su presencia da, por así decirlo, miedo o temor. Y eso el dragón tiene que aprender a controlarlo, porque en la medida que logra controlarlo, puede ser un dragón mucho más simpatizante con el resto. Siempre yo pongo el ejemplo también, creo que lo dije anteriormente, como el dragón de Shrek, ¿cierto? Que ese que se casa con el burro en la película, como un dragón que es muy malo, pero también puede ser muy amoroso si es necesario, ¿cierto? Es el poder de la nutrición que se lo da el reflejo. En el desafío aparece el poder de la magia con el sello solar del mono que nos invita a jugar, ¿cierto? El dragón de repente es muy madre, es muy protector, es muy sobreprotector. Por lo tanto, en este piso solar nos invitan a jugar, a que a esta acción puesta en movimiento que nos da la torre solar, sea un poquito de juego, porque en el fondo tenemos que pasarla bien, tenemos que estar conectados, tenemos que sentir que estamos vivos. Y eso el mono lo hace a través del juego y la ilusión. Y cuando estamos en esta como esfera, se aparece la magia, que es su poder, que es poder hacer posible todo lo que nosotros creemos que no es posible o hacer posible lo imposible. Y ¿cómo se llama? En el poder oculto aparece el poder del fuego universal, que lo vimos recientemente en el piso pasado, en donde está el uno y está el 20, ¿cierto? El ser está iluminado, el ser iluminado, ¿cierto? El fuego universal a través de la vida, ¿cierto? El nacimiento del ser de la vida. Y esta es la conexión. Siempre en nuestro interior, en el interior de todo ser, va a estar la luz del fuego universal, que es el fuego, ¿cierto? De la vida, que nos va a estar iluminando constantemente. Continuamos entonces al siguiente piso. En el piso planetario, ¿cierto? En la cámara planetaria, aparece el viento planetario blanco que nos dice, yo perfecciono con el fin de comunicar, produciendo el aliento, sello la entrada del espíritu, con el tono planetario de la manifestación me guía el poder del corazón, que es el poder del perro que está acá arriba, ¿cierto? Entonces, en el piso planetario ya se nos invita a manifestar el desafío, ¿cierto? Es donde la acción con el desafío se encuentran. Es cuando estamos accionando en el piso pasado y ahora se manifiesta, entonces la acción con el desafío se encuentran. Estamos accionando y estamos conectando con el desafío, que es este mago lunar. Lo que nos dice esta onda encantada, cuando la acción con el desafío se encuentran, generamos la temporalidad. Entonces, el tono planetario nos llama a manifestar, ¿cierto? La perfección a través de la producción, es decir, nos invita a hacer, nos invita a manifestar. En el otro nos dijeron cómo la acción la ponemos en movimiento y en este piso, ¿cómo manifestamos? ¿Cómo manifestamos este proceso de expansión del caminante del cielo a través del desafío de la atemporalidad? Y aquí aparece el viento, nos dice, tenemos que comunicarlo, tenemos que estar conectados con nuestro aliento, con nuestra respiración y tenemos que encontrar esa conexión con nuestro espíritu. Nuestro espíritu está siempre en el momento presente, nuestra respiración está siempre en el momento presente, pero cuando nosotros comunicamos, en el fondo estamos sincronizando todo esto. Entonces, cuando ya estamos accionando este desafío, que como podemos ver aquí en la onda encantada, en la cosmología pulsar de la onda encantada, el tono planetario se conecta con el desafío y se conecta con el tono rítmico. Es decir, comunicamos aquellos que entendimos que tenemos que reflejar y entre esta igualdad que hace el tono rítmico y esta manifestación del tono planetario, finalmente vamos a manifestar este desafío. Y de aquí en más empezamos a liberarnos, ¿cierto? Aquí cuando ya llega el piso planetario es cuando empezamos a liberarnos para poder empezar a cerrar este proceso de la onda encantada y abrir la onda encantada siguiente. En el oráculo de la quinta fuerza, el viento planetario está guiado por el perro planetario, el poder del corazón, es decir, que cuando manifestemos y cuando comuniquemos, no nos olvidemos que tenemos que estar en conexión con nuestro corazón. Ahí es donde está la verdad, ¿cierto? El perro habla de la verdad. Y este perro nos recuerda sobre la verdad intrínseca de las cosas. Es decir, no podemos olvidarnos nunca que no estamos solos y que tenemos que ser leales con nosotros mismos y con nuestro entorno para poder así amar desde el corazón. El viento está apoyado por el poder de la navegación, ¿cierto? Que es el poder de la Tierra, que aquí en la Tierra aparece en el piso 5, ¿cierto? Del comando, entonces nos está también conectando de alguna manera con la Tierra, en donde nos dice, cuando comuniquemos, acordémonos de las sincronías que estuvimos viviendo, porque esas sincronías nos abrieron el camino hacia la evolución. Y comunicar desde la evolución significa evolucionar todos juntos. El yo soy uno con la Tierra y yo somos una solamente, ¿cierto? Y el viento viene desafiado por el poder de la libre voluntad, que es el poder
del humano, ¿cierto? Que es la sabiduría, ¿cierto? Y la influencia. Porque en el fondo, cuando queremos comunicar, no podemos comunicar cualquier cosa, cosas que no tengan sentido, cosas que sean nimias, sino que tenemos que comunicar desde la sabiduría, desde la experiencia. Recordemos que el humano apareció como el piso cósmico de la onda encantada anterior y que aparece como el tono magnético dentro de la última onda encantada, dentro de este castillo blanco. La onda encantada la onda encantada del castillo anterior es la onda encantada, la última onda encantada del castillo rojo, ¿cierto? Entonces, el humano nos viene a recordar sobre toda esa experiencia que estuvimos transitando durante los primeros 52 días para traerla a este proceso y poder manifestar una comunicación real desde el espíritu, desde el conocimiento. Continuemos entonces con los últimos tres pisos. En el piso espectral aparece el 1563, que se llama Noche Espectral Azul, que nos dice: yo disuelvo con el fin de soñar, divulgando la intuición, sello la entrada de la abundancia con el tono espectral de la liberación y me guía mi propio poder duplicado, es decir, el poder de la abundancia, ¿cierto? Aquí tenemos, como decía anteriormente, todos los que tienen un puntito, ¿cierto? Están siempre guiados por su propio poder duplicado y esto significa detenernos y observar, ¿cierto? Porque está el poder duplicado. Entonces, aquí tenemos que empezar a liberarnos del servicio. ¿Y cómo nos liberamos del servicio? A través del sueño, nos dice, ¿cierto? Para poder disolver este servicio, ¿cierto? Y liberarnos y también poder divulgarlo, tenemos que crear nuestro sueño. Y este sueño, en el sueño nosotros transitamos a través de nuestra intuición, de esta como brújula interna que nosotros tenemos y que de alguna manera nos va a permitir generar la abundancia necesaria para que nuestro proyecto, nuestro proceso de expansión que estamos vivenciando sea lo más abundante espiritual y materialmente posible. Siempre en el piso espectral existe una conexión. Acá tenemos la conexión, ¿cierto?, de segunda dimensión, que es cómo nos liberamos del servicio, ¿cierto?, del águila, de esta visión, y cómo nos liberamos también de esta energía que estuvimos gastando para poder cumplir este servicio. Pero siempre, como el piso 11 está a 11 pasos del piso 1, siempre el antípodo del piso 11 va a estar el propósito. Y esto se puede ver aquí en el oráculo de la quinta fuerza, en donde aquí tenemos el caminante del cielo. Entonces nos liberamos del servicio, pero al mismo tiempo cumplimos el desafío del propósito. Es decir, logramos la abundancia material. Acá podemos esperar bendiciones, ¿cierto? Abundantes de cualquier tipo en este minuto, si es que hicimos correctamente este proceso expansivo, para poder nutrir y poder abastecer este proceso de cambio, este proceso de refinación, de exploración, porque nuestro proyecto ya tiene una forma y ahora hay que hacerlo, refinarlo generalmente cuesta algo, ¿cierto? Cuesta energía, cuesta dinero, cuesta tiempo. Entonces, en el fondo tenemos que buscar alguna manera de poder nutrir abundantemente este proceso. Em, en el apoyo aparece el guerrero, que el guerrero con su poder del cuestionamiento, ¿cierto? Y también acá hay una conexión, porque el guerrero aparece en el piso 4 de esta onda encantada, que es la forma. Y el guerrero necesita de esta abundancia para poder cuestionar sin tener que pensar en cómo va a abastecer a su casa, ¿cierto? A su hogar. El guerrero con la noche genera en el hogar, ¿cierto? La casa. Entonces, necesitamos esta abundancia para poder cuestionar tranquilamente y poder de verdad activar la inteligencia verdadera. Y el poder oculto de la noche es el poder del sinfín, ¿cierto? Que es el poder de el espejo, que ya lo vimos hace en el tono rítmico, en donde generalmente toda la abundancia que nosotros traemos a nuestra vida se encuentra en nuestro interior. Es decir, cuando nosotros estamos conectados con nuestro ser verdaderamente, se genera la abundancia naturalmente. Porque en el fondo todo lo que nosotros tenemos o todas nuestras limitaciones son impuestas por nuestra mente. Y cuando nosotros no soñamos el sueño más grande y no nos convertimos en el artista que tenemos que ser, en el fondo se corta la abundancia. Y esta es la enseñanza que el espejo le da a la noche, ¿cierto? Así que eso con el piso espectral. Vamos entonces con el penúltimo piso, que es el piso cristal, que aparece en el piso cristal el 1564, que se llama Semilla Cristal Amarilla, que nos dice: yo me dedico con el fin de focalizar, universalizando la conciencia, sello la entrada del florecimiento, con el tono cristal de la cooperación, me guía el poder de la inteligencia, ¿cierto? El poder del guerrero. Y soy un portal de activación galáctica, entra en mí, nuevamente por estos simbolitos que está marcando que es un portal de activación galáctica. Como decíamos al principio, el 1564 representa los 64 hexagramas o codones dentro del I Ching, también a los 64 aminoácidos
de lo que es la cadena del ADN, ¿cierto? Que es lo que nos da la forma a nosotros. Y en este proceso, siempre que llegamos al piso cristal, se nos pregunta cómo podemos formalizar, ¿cierto?, la acción pasada y cómo podemos preparar la acción futura. Es el momento en donde nos sentamos en la mesa redonda, donde compartimos nuestra experiencia, donde revisamos lo que hicimos, ¿cierto?, y donde preparamos lo que vamos a hacer en la próxima encantada. Eso se trata el piso cristal. Y en el fondo, como está en el número 64, nos invita a revisar cómo podemos aprender de lo que es nuestra experiencia y poder compartirla, ¿cierto? Porque en el fondo todos somos seres humanos y el 64 es el código del ser humano. Eso lo establece el I Ching, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos universalizar toda esta... Perdón. ¿Cómo podemos universalizar toda esta enseñanza? Tenemos que focalizar, ¿cierto? Focalizar en la acción de la semilla nos invita a focalizar, a ponernos en el momento presente, ¿cierto? A poder establecer o elevar nuestra conciencia sobre lo que estamos haciendo para así poder guiar el florecimiento, hacia dónde vamos. Como podemos ver acá en la cosmología pulsar de la onda encantada, el piso 12 coopera con la forma, es decir, cierra el proceso de la inteligencia, cierra el proceso del cuestionamiento, que estuvimos revisándolo con la integridad del tono galáctico de la iluminación. Entonces nos viene a cerrar este proceso y toda esta experiencia de la forma, de que nos empezamos a liberar del servicio, ahora nos empezamos a liberar de la forma a través de la cooperación, ¿cierto? La semilla cristal está guiada por el guerrero cristal, ¿cierto? Que nos va a entregar siempre esa inteligencia, ese cuestionamiento para saber que si es que estamos haciendo las cosas bien. Va a venir apoyado por el poder de la visión, ¿cierto? Que en el fondo nos va a dar esta creatividad, esta mente para poder guiar ese florecimiento por el mejor camino. Va a estar desafiado por el poder de la temporalidad, que es el poder del mago, que en el fondo, cuando nosotros tenemos una planta que germina, crece, florece y madura, después tenemos una semilla, entonces podemos plantarla de nuevo y así generamos el ciclo atemporal de la renovación. Estamos en un proceso de renovación de cultura, entonces también representa un poco eso, la semilla cristal. Y finalmente el poder oculto, que es el poder de la navegación, que tiene como esencia la sincronía y la acción de navegar, no, la acción de evolucionar, perdón, nos está diciendo que todo proceso de florecimiento en el fondo es un proceso de evolución, ¿cierto? Y para eso tenemos que hacer ciclos de ciclos contra ciclos. Y así, de esta manera, cerramos la tercera dimensión de la mente a través de este portal de activación galáctica. Es importante el número 64 con el portal de activación galáctica, ¿cierto? Con el tono de la cooperación, la semilla del florecimiento. Hay mucha codificación. Ahí creo que hace como 5 o 6 años atrás fue el año de la serpiente, perdón, de la semilla cristal. Y se me olvidó un poco qué era lo que teníamos que revisar en ese momento, pero sí es un sello importante. Las personas que nacen bajo este kin tienen una conexión muy grande con el ser humano, con la sangre, ¿cierto? Con el poder de este florecimiento, guiado por el guerrero de la inteligencia. Así que también lo invito. Neris Carballo, también de la Fundación para la Ley del Tiempo Chile, es una semilla cristal. Así que hay mucha información que este kin puede traer. Y finalmente llegamos al piso 13, al pórtico cósmico que se llama, en donde aparece el 1565, la serpiente cósmica roja, que nos dice: yo perduro con el fin de sobrevivir, trascendiendo el instinto, sello el almacén de la fuerza vital, con el tono cósmico de la presencia y me guía el poder del agua universal, que es el poder de la luna. Y es interesante este sello. Después voy a ir por otro lado, la verdad. En el fondo, como decíamos al principio, el tono cósmico es la expansión del tono magnético, es lo que abre la cuarta dimensión dentro de la cosmología pulsar de la onda encantada, ¿cierto? Viene a cerrar, viene a, ¿cómo se llama?, a trascender en el vuelo mágico, viene a establecer el retorno magnético, es decir, acá ya cerramos este proceso de la onda encantada del caminante del cielo y empezamos a abrir la onda encantada del enlazador de mundos, que es el 1566, la próxima onda encantada. Y aquí lo que nos dice es que cuando cumplimos con este proceso expansivo del caminante del cielo, en el fondo nos convertimos en una serpiente cósmica, ¿cierto? Una serpiente que está conectada con el espacio, que está conectada con la vida, que tiene la fuerza y que genera la presencia necesaria para poder establecer el instinto que nos va a permitir sobrevivir este proceso. Y como la serpiente tiene que ver con el cambio de piel,
en cuanto a los proyectos que estamos haciendo, en el fondo, se viene esta refinación con un cambio. Lo importante dentro del proyecto es ver qué cambio vamos a hacer en estos 13 días, en este proceso de exploración de espacio. ¿Cómo podemos nosotros generar un cambio que en el fondo le dé esa presencia que genere la trascendencia? Es decir, esa cosa que le faltaba, esa cosa que vimos, pero que no lo hicimos o que no vimos y que lo vemos ahora y lo podemos hacer. Y de eso se trata todo el proceso de refinación, recordando que como es un castillo blanco, la onda encantada que codifica el castillo, en este caso es la segunda, que es del enlazador de mundo, que es darnos la oportunidad para hacer cambio. Entonces, en este proceso de la serpiente cósmica es cómo podemos cambiar de piel para poder generar esta trascendencia. Y de esta manera cerramos lo que es la cuarta dimensión, ¿cierto? Y la cuarta dimensión del tiempo es la onda encantada, y ya preparamos el vuelo hacia el retorno magnético, ¿cierto? El vuelo cósmico hacia el retorno magnético de la siguiente onda encantada. La serpiente cósmica está guiado por la luna cósmica, ¿cierto? El poder del agua universal. Y el agua universal nos habla sobre que el agua es la vida. En el fondo, cómo podemos purificar nuestro cuerpo es a través del agua. Recordando siempre que cuando nosotros queremos hacer un cambio, ese cambio tiene que estar de alguna manera sincronizado con la purificación. Y la purificación tiene relación con el agua. Aquí me gusta también decir que, bueno, en este King lo carga Matthew McConaughey, que es un actor que hace una película, que protagoniza una película que se llama Interestelar, que en el fondo es la búsqueda de la vida hacia afuera, y que yo creo que ese personaje, a través de este actor, representa mucho lo que es esta energía. Así que si que no han visto Interestelar, se la recomiendo, y si la vieron, pueden empezar a entender un poco cómo esta serpiente cósmica va a buscar una nueva vida hacia afuera, ¿cierto? Y busca agua, porque en el fondo lo que busca es un planeta que tenga la capacidad de sustentar la vida, y lo que sustenta la vida es el agua, ¿cierto? Por lo menos como nosotros entendemos la vida. Entonces me gusta hacer esa conexión para que la gente también tenga otras formas que buscar. Y la serpiente cósmica está apoyada por el mago cósmico, ¿cierto? Porque la serpiente siempre va a tratar de buscar estar en el momento presente, recordando que no tiene extremidades y que su vida es un poco más difícil y necesita de mucho más energía ¿cómo se llama?, que lo normal, y que el mago es el encantador de serpientes, ¿cierto? Es aquel que encanta y genera receptividad en este animal que puede ser venenoso, cambia de piel, y que en el fondo se habla mucho del cerebro reptiliano. Tiene como culto a la inteligencia, ¿cierto? La serpiente tiene como culto a la inteligencia, por lo tanto, son seres muy inteligentes y que tienen una gran capacidad de cuestionamiento y resolución de problemas, como también de estrategas. Se fija, eso es el cerebro reptiliano en general. Y se encuentra finalmente desafiado por el poder de la visión, porque la serpiente quiere convertirse en una serpiente emplumada. Ese es el proceso de Quetzalcóatl, ¿cierto? Hablábamos que en el Kin 53, que es el caminante del cielo magnético, se conoce como el Kin de Quetzalcóatl, ¿cierto? El último gran profeta mesoamericano o maya. Por lo tanto, aquí la serpiente cósmica, a través del águila cósmica, nos está diciendo o nos está estableciendo que el proceso de trascendencia es completo cuando aprendimos sobre la temporalidad, ¿cierto? Cuestionamos con inteligencia nuestros procesos, cambiamos de piel con el fin de sobrevivir, pero para así poder desafiarnos a convertirnos en la serpiente emplumada y volar por el cielo cósmico en búsqueda del agua, que es en el fondo la vida en el universo. Así que eso, amigos inesplanetarios, qué bueno que me hayan acompañado hasta acá en esta lectura e interpretación de la onda encantada. La verdad estoy súper contento por todo el alcance que ha tenido este tipo de lecturas. Voy a tratar de hacer unos videos un poco más cortos para poder ir compartiéndolo, a ver si el algoritmo se apiada de este canal y lo tira hacia el siguiente nivel. Así que le agradezco. Recuerden que está el libro de los sellos solares y los tonos galácticos en mi página web, Cósmico Guerrero 156. Todos los links a las descripciones, perdón, todos los links van a estar en la descripción para que puedan acceder. De verdad, comprando este libro, lo tengo en $7 en digital. También ahora lo publiqué en Kindle para que puedan comprarlo por Kindle. Tuve que subirle un poco el precio por el tema de que el Kindle no genera mucha utilidad. Y también por el Amazon Store hice el libro lo hice de manera física para que lo puedan tener físicamente, para que los que les gusta tenerlo físicamente. Cuesta un poquito más caro, lo dejé en $19.99, pero la verdad, de esa manera ustedes me pueden apoyar. Más que nada, este canal es para poder, es un proceso de difusión, pero en este proceso de difusión generalmente hay ciertos gastos asociados, y esta es la manera, a través de estos productos y a través de los servicios personalizados que estoy ofreciendo, como el coaching, como la activación de firmas galácticas, y cómo se llama, y la lectura personalizada de las firmas galácticas,
estoy tratando de financiar este proceso para que podamos seguir haciéndolo, ¿cierto? Y que esta cuestión o este proyecto siga creciendo. Así que sin más, agradezco su presencia, agradezco el apoyo. Si te gustó, dale me gusta, activa las notificaciones y comparte. Y nos vemos en el siguiente video. In la catch.